Según este titular, el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto. Con este titular vamos a tratar de calcular la curva de Lorenz y el índice de Gini correspondiente. Los datos corresponden a octubre de 2015, pero la situación a fecha de hoy pues será poco más o menos la misma. Bien, tenemos que darnos cuenta que a la hora de elaborar la tabla, tanto para la curva de Lorenz como para el índice de Gini, la tabla tiene que estar ordenada de menor a mayor. Entonces, con el dato que nos dan, tenemos que sacar esa tabla, los P sub I y los Q sub I. Si el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto, el 1% más rico tiene el 50% del patrimonio. Y el resto, el 99% más pobre, tiene el otro 50%. Empezaremos la tabla por ahí, por el 99% más pobre que tiene el 50%. Y a continuación le añadiríamos ese 1% que tiene el restante 50%. Vamos a estar entonces para hacer la pequeña tabla que vamos a necesitar. Pondríamos los P sub I, los Q sub I. Entonces, como digo, el 99% de los individuos más pobres tienen el 50% de la renta y ahora le añadiríamos el otro 1%, con lo que sumarían el 100%, y aquí también sumaría el 100% del patrimonio. Bien, la verdad es todo lo que hay, no nos da más información y con eso trataríamos de analizarlo. Para hacer la curva de Lorenz empezaríamos porque necesitamos el origen, el 0, 0. Por lo tanto, insertamos aquí una fila más con el 0, 0 y podríamos ya, marcando todo, insertar. Aquí tendríamos la curva de Lorenz. La curva de Lorenz no adopta la forma que nosotros esperaríamos. Yo leo ese titular y estoy pensando que, vamos, es evidente que hay una alta concentración del patrimonio en manos de muy poca gente, con lo cual esperarías que la curva se pegue a este costado y a este otro. Sí que lo hace en el último tramo, pero no en este. ¿Por qué? Porque probablemente necesitaríamos mayor desglose. Necesitaríamos saber qué ocurre en el 20% más pobre, en el 40%, en el 60%, en el 80%. Probablemente la curva vendría efectivamente más pegada a esos dos costados. Pero con el titular que tenemos, pues no podemos sacar más. Hombre, sí que es evidente que si yo trazo la diagonal desde el 0, 0 hasta el 1, 1, pues no estamos en una situación de equidad, hay bastante sitio. Pero, ya digo, aquí perdemos mucha información porque debería de ir por debajo de esa curva. Bien, vamos a calcular el índice de Gini como diferencias para reflejar un poco más o menos lo mismo, pero bueno, por lo menos nos sirve como ejercicio. Entonces, haríamos la diferencia, P sub I menos Q sub I. Para esta diferencia, el 0, 0 no hace falta ponerlo porque lo hemos añadido nosotros para hacer la gráfica. Y entonces, solo habría que calcular esta diferencia. ¿Vale? Se trataría ahora de sumar todos los P sub I menos Q sub I, excepto el último, que no, ni siquiera lo hemos calculado, o sea, solo este, y dividirlo por toda la suma de los P sub I, excepto el último, o sea, este. Por lo tanto, el índice de Gini es este partido este otro, en este caso. Entonces, el índice de Gini sería 0,49 entre 0,99. Resultado 0,49,49. Nos refleja de nuevo pues lo que estamos diciendo. Con 0,49 pues está alejado de equidad y está alejado de concentración, lo cual no es lo que uno pensaría leyendo ese titular. El problema es que tenemos muy pocos datos y que si hubiera habido mayor desglose indicándonos qué pasa en percentiles inferiores, pues la información sería más acertada, más adecuada.